Hay lugares donde la muerte no descansa. Las palabras que nunca deberían pronunciarse. Esta noche, una historia real. Un testimonio que desafía la razón. Un hombre que vomitó una serpiente. Un brujo que cavó una tumba. Y un pacto oscuro enterrado bajo tierra. ¿Qué esconde estos rituales que cruzan el límite entre lo humano y lo prohibido? Acompáñenos y escuchen con atención, porque lo que van a oír no fue ficción, fue real y sucedió aquí, en Bogotá. ¿Ustedes han escuchado de trabajos de brujería? Entierros, amarres. Pues realmente nosotros sí. Y no solamente lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos vivido. Hoy tenemos un invitado súper especial, que es nuestro gran amigo Camilo Cuervo. Él fue testigo de un entierro, de un amarre de amor. Con nosotros, Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola audiencia, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, y pues obviamente con una curiosidad grandísima, y es ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese entierro? ¿A quién se lo hicieron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo desenterraron? ¿Qué elementos tenían? O sea, queremos realmente saber esta historia real sobre este trabajo. Antes de eso, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes de pronto han sido testigos o qué han escuchado de este tipo de entierros? Víctor. Bueno, pues aquí tras de cámaras ya esta anécdota, este caso, lo hemos tratado muchísimas veces. Es el que nos ha causado más controversia. No solamente para nosotros, sino cuando lo transmitimos así a nivel general. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de este caso, el cual es muy interesante. Ya es el primero, ha sido el único en mi experiencia, y de acuerdo a todas las evidencias que tenemos en video, ahí es donde se demuestra que la brujería sí existe. ¿Sí? Okay. Muy bien. Sebas, ¿has tenido alguna experiencia sobre esto? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? No he tenido ninguna experiencia, afortunadamente, pero como bien lo decía Víctor, es algo que nos atañe culturalmente. O sea, yo creo que nuestro país es uno de los lugares donde más es frecuente escuchar de esto. Creo que todos hemos escuchado de pronto de algún conocido que ha sufrido estos fenómenos. Es más común de lo que creemos. Y pues tenemos la fortuna de contar con esta evidencia, con este caso, que pues Oscar nos va a traer acá a la palestra. Bueno, Cris, para responder tu pregunta, déjame contarte brevemente el contexto de cómo llegué a este caso, ¿sí? De los múltiples trabajos que he tenido en mi vida, tuve un compañero de trabajo que nosotros, digamos que nos relacionamos por ese tipo de temas. A él le gusta toda la temática de terror, las películas de terror. Se llama Andrés, y con Andrés compartíamos mucho sobre estos temas. Pasó el tiempo, pasaron los años, cada quien cogió su camino. De un momento a otro, después de muchos años, Andrés me escribe, me contacta, me dice: Camilo, necesito contarte algo. Yo sé que tú investigas fenómenos paranormales. Me están ocurriendo ciertos fenómenos que no me ocurrían antes, y los he visto en películas, en reportajes, en documentales, pero no pensé que me pasaran a mí personalmente. Entonces yo le dije: bueno, Andrés, déjame cuadro el tiempo, porque en ese momento estaba bastante ocupado. Concertamos una cita, y cuando Andrés me contó lo que le estaba sucediendo era aterrador. Él me decía... Una cosa, ¿qué llevó a Andrés
a hablar sobre este tema? O sea, ¿por qué él creía que realmente tenía un trabajo? Él empezó a sufrir manifestaciones paranormales. ¿Cómo así? O sea, ¿qué tipo de manifestaciones? Bueno, Andrés, digamos que como él es un fan del terror, le han gustado mucho siempre las películas digámoslo, cine clase B, de clasificación B, o sea, es el terror de más baja calidad, que es, digamos, un terror de culto. Y digamos que también él, por estar inmerso en este tipo de cine, él sabe muy bien cuando son hechos reales y cuando son hechos ficticios, ¿sí? Digamos que aportan a la trama y ese tipo de cosas. Cuando él empezó a vivir esto de primera mano, sin él ser, digamos, poseedor de dones parapsicológicos, hay gamas, hay capa, nada de esto, una persona común y corriente como nosotros, que no tenía estos dones, y de un momento a otro pasar a vivirlos y a tener experiencias de ese tipo paranormal, él dice, algo está pasando, o tengo una infestación, o puedo llegar a ser de pronto víctima de posesión demoníaca, ese tipo de cosas. Entonces él me contacta, me dice, Oscar, yo soy la persona o tú eres la persona que yo conozco de primera mano, como el primer contacto, que está como más enterado de estos temas, cuéntame qué puedo estar viviendo. Entonces yo me acerco a Andrés y Andrés me empieza a relatar lo que él está viviendo. Resulta que él se iba a dormir y antes de dormir él veía sombras que lo rodeaban. Dormía y tenía pesadillas terribles. Las pesadillas eran una cosa curiosa porque eran entre carácter terrorífico y sexual, pero era como si sufriera de este tipo de ataques en los sueños. No le iba bien. La parte económica estaba bloqueada. En ese momento no tenía trabajo. Si de pronto lo llamaban y entraba en un proceso de selección, lo rechazaban. Digamos que estaba bloqueado por todos los lados. Y tras de esto, ¿qué pasaba también con Andrés? Que él tenía una pareja en ese momento y tenía peleas constantes con esta pareja. Una de las cosas que a él le pasaba con la pareja, perdónenme la audiencia esta infidencia que voy a contar, pero pues es algo aterrador que a Andrés le pasaba, y era que él estaba hablando con la pareja y de un momento a otro la pareja lo tocaba, es decir, tocaba a Andrés, la pareja entraba en un estado de trance, se quedaba así por unos instantes y le decía a Andrés, tú estuviste con una persona de estas características e hicieron esto y esto hace tanto tiempo. Andrés se quedaba pálido porque era la verdad. O sea, como nosotros decimos acá coloquialmente, le sacaban los trapitos al sol. Pero un momento, esta pareja de la que tú hablas, ¿ya se sabía que tenía poderes extrasensoriales o...? No, nada, una persona normal. Digamos que la persona adquiría poderes extrasensoriales cuando entraba en contacto físico bajo ciertas circunstancias con Andrés. Normalmente era después de las peleas. Entonces ellos peleaban por algún motivo, la pareja lo tocaba, entraba en ese estado de trance y le decía estas cosas. Entonces ya Andrés, él ya dijo, acá hay algo que no cuadra para nada. A mí no me suelen asustar. Yo no tengo ningún tipo de don paranormal, parapsicológico, extrasensorial, nada. Pero algo definitivamente está pasando. Y este tipo de fenómenos, pues, como bien lo sabemos, es muy complicado poderlo comunicar con alguien, ¿no? Yo creo que él no tenía a nadie más a quien contarle esto, o por lo menos que lo creyera. Sí, porque desafortunadamente nosotros ya lo hemos visto en capítulos anteriores y a nosotros creo que nos ha pasado que uno recurre a una autoridad religiosa, una autoridad dentro de la ciencia ortodoxa, dígase un psicólogo, un psiquiatra, y direcciona estos fenómenos hacia otro lado, no realmente hacia la existencia de algo inexplicable o de pronto fuerzas que influyen en nuestra vida que no pertenecen a esta realidad. Pues él, me imagino que lo escuchaste en algún momento muy similar cuando prestamos servicio militar, su merced contando anécdotas, historias, su punto de vista frente a todo lo que es fenómenos paranormales, no solamente el caso de la brujería. Me imagino que lo escuchó usted alguna vez en el trabajo hablando de esto y al primero que decidió acudir fue a su merced, ¿cierto? Sí, porque como pasaba acá con Sebastián, con un colega, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y nosotros después de las jornadas de trabajo nos reuníamos en la oficina a contar esas historias.
Y lo mismo pasaba con Andrés, entonces él sabía de antemano que si yo tenía cierto conocimiento de estos temas. Bueno, muy bien, pero entonces, ¿qué pasó después? O sea, ya él tuvo las experiencias, él estaba muy inquieto. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que era un trabajo de brujería? Yo empecé ayudándolo con unas lecturas de radiestesia. Entonces empezamos a hacer unos estudios de radiestesia. Yo aclaro, yo no soy practicante de ninguno de estos rituales, digámoslos, de religiones alternativas, ¿sí? No practico ni el vudú, ni la santería, palomayombe, candomblé, nada de esto. ¿Sí? Reiki, Nada, no. Tensegría, nada, absolutamente nada de eso. Entonces yo sí le dije, bueno, yo lo voy a intentar ayudar desde lo que yo sé, desde mis saberes, pero pues yo no garantizo como, si hay una entidad, sacarle una entidad, porque tampoco soy exorcista. No soy psicólogo, nada, simplemente era un punto de vista. Entonces hicimos el estudio, efectivamente él tenía una alteración energética brutal, era violenta. Y yo le dije a Andrés, lo que yo le recomiendo desde mi punto de vista, y no quiero ser irresponsable, no tengo la solución en mis manos, pero recurro a una autoridad religiosa. Entonces yo le recurrí a acudir en ese momento a los que yo tenía conocimiento, que de pronto era un sacerdote católico, de pronto un pastor de la iglesia protestante. Acá en Colombia nosotros contamos con ciertos taitas, sabedores o chamanes, también le llaman, de ciertas etnias o comunidades indígenas. Entonces recurre a alguna personalidad que sea una autoridad espiritual que le pueda ayudar, y yo le ayudo de pronto desde mi conocimiento, con las herramientas que yo tengo a la mano. Simplemente eso fue todo lo que yo le dije. ¿Cómo fue el proceso de la radiestesia? Normalmente, cuando nosotros, y eso también aplica para investigaciones parapsicológicas, uno entra a unos puntos de alta influencia energética, nosotros le denominamos hotspots. Eso se puede aplicar tanto a los estudios de radiestesia, se pueden aplicar tanto a lugares como a personas. Cuando una persona tiene una infestación energética, sea por sí mismo o sea causada por un ente externo, ¿sí? Sea el ambiente, el entorno, una entidad, lo que sea, una persona, la persona empieza a mostrar unas perturbaciones energéticas altas. Entonces los aparatos o las herramientas de medición de radiestesia empiezan a mostrar una actividad altísima. Eso era lo que pasaba con Andrés. Y ya en ese punto ya se confirma que él está siendo víctima de algún ataque energético, desde el punto de vista de la radiestesia. De pronto, desde alguien, no sé, de la iglesia católica, un sacerdote, le hubiera dicho, sí, está sufriendo de ataques demoníacos. Desde pronto, no sé, desde alguna religión africana, tiene un muerto que lo estaba siguiendo. Depende del punto de vista, le hubieran podido dar un veredicto, pero todos hubieran convergido en que sí, Andrés estaba siendo víctima de una entidad externa, digámoslo así. Ok, una pregunta que me conceda, digamos, mucha curiosidad, y es, ¿a qué entidad, o se puede decir como el liderazgo, líder, acudió él como en primera medida aparte de ti? Bueno, listo. Entonces, como yo sí fui muy sincero con Andrés, yo le dije, le recomiendo ir, ojalá sea con alguien de confianza. Si alguien de confianza. Yo no puedo decir tal o cual creencia tiene la razón. Según mi punto de vista, podrían ser ellos. Vaya allá, ¿sí? Un día Andrés llega y me llama, Oscar, recurrió a una persona que me recomendaron. Esa persona, digamos que tiene unas creencias alternativas, ¿sí? Para no decir específicamente a qué culto pertenece. Tiene unas creencias alternativas. Esa persona saca trabajos. Lo que conocemos normalmente como un brujo. El brujo, el hermano William, el llanero, la hermana no sé qué. Tanto que hay mucha publicidad en las calles, por lo menos aquí en Bogotá, hay demasiada publicidad de ellos en los postes, en los muros, que hacen trabajos, que ligan a la pareja. Me imagino que acudió a alguno de ellos. Pero recomendado. Acá tú dices algo importante, y para las personas que no son de Colombia, que acá nos ven mucha gente de Latinoamérica, resulta que en una región de Colombia que se llama los Llanos Orientales, esta región es muy famosa
y es muy célebre porque supuestamente habitan personas que son sabedores de conocimientos ocultos. Entonces llegan acá a Colombia como unos sabedores o taitas o chamanes diciendo que son brujos. Les dicen el llanero o los llaneros. Bueno, muy interesante porque todos estos brujos, hermanos llaneros, se dice que en el Putumayo y en el llano es la magia más oscura, la más perversa que se puede dar aquí en Colombia, claro está. Entonces, mi hermano, no sé, ese brujo que contactaron, ¿de dónde provenía? ¿Quién era? Esa es una excelente pregunta, Víctor. Yo les voy a ir comentando elementos que se reunieron en esta investigación y ahorita se los dejamos para que el experto en ocultismo nos cuente de qué se trata. ¿Qué me contó a mí Andrés? Resulta que pues él ya desesperado, efectivamente, él fue y recurriendo a estos profesionales de la salud mental, le dijeron que posiblemente pues lo típico, lo de siempre, que podrían ser alucinaciones, que podría ser un alto nivel de estrés, que podrían ser unas proyecciones mentales que él estaba sufriendo, digamos un nivel de esquizofrenia. Digamos que siempre se trató como desde el punto de vista más, no quiero decir cuadriculado, más positivista. No, ¿Sí? Más aceptado socialmente, podría ser. Sí, sí. Entonces él, obviamente, esas explicaciones y estas soluciones que le brindaban a él no le satisfacían porque el problema persistía. Entonces él le recomendaron a esta persona, como ya les comentaba, unos familiares le decían, acá hay un brujo que efectivamente usted le pueda llegar a sacar eso que lo está afectando, lo está acechando. Una cosa, este contexto cultural es muy importante porque en otros países no se da. Es decir, cuando uno tiene el apoyo de una familia que es creyente, ya sea en cualquier religión, pero sobre todo en el contexto cultural de Latinoamérica, hablo de México hasta Argentina, este tipo de creencias en la religión católica tiene su contraparte y siempre se cree en la contraparte también, aunque no tenga una lógica per se. Es decir, yo puedo ser muy católico, muy creyente y con mis rezos y todo, pero si veo que algo sobrenatural está ocurriendo, siempre voy a acudir a la contraparte. Así yo no crea, entre comillas, pero por si acaso. Pero bueno, yo diría que más que contraparte a religiones de pronto alternas. Sí, sino lo que quiero decir es, si por medio de mi religión y mis rezos y mis cosas no puedo solucionar ese tipo de eventos, puedo acudir a esas religiones alternas, como lo dice Sebastián, para que me den otro tipo de solución. Pero Cris, ahí estás recordando mucho en capítulos anteriores lo de las brujas, que llegaba un señor, un sacerdote o un ejemplo así que estábamos hablando, que ya la religión no puede resolver un tema muy puntual, una enfermedad, un problema que tiene un familiar. Llega alguien ultra creyente del catolicismo, le resuelven el problema y al día siguiente está la doble moral de acusarlo y decir, oiga, es que usted está haciendo prácticas que mi religión no están bien vistas. Pero por eso, y ese es el estigma que se vive actualmente. Ajá. El sí, pero no. O sea, sí es brujo, pero es demoníaco, es diabólico, pero sí voy a ir a consultarlo porque me están pasando cosas raras. Claro, porque es que digamos que no tanto una doble moral, pero sí como una doble creencia más bien. Porque sí, en Latinoamérica, nosotros tenemos unas tradiciones orales riquísimas, que vienen de hace muchos siglos de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Recordemos que muchos de estos pueblos tienen un pensamiento mágico bastante amplio. Entonces, no sé si eso persiste en nuestras generaciones y alternamente a la religión católica nosotros traemos ese pensamiento mágico y de pronto tenemos la certeza de que ese pensamiento mágico puede ser más efectivo, digamos, que un pensamiento religioso. Entonces, eso pasaba con la familia de él. Le recomendaron a esta persona, a este brujo, él acudió donde este brujo y le hizo un tratamiento que Andrés cuando vio los resultados del tratamiento me llamó súper emocionado. Me dijo, Oscar, fui a donde el brujo me hizo darle unos datos, ojo audiencia porque acá hay una parte importante y hago acá la advertencia. Si creen o no creen está bien, pero está mejor que tomen las medidas del caso. Cuando ustedes le pregunten nombre completo, número de identificación,
y fecha de nacimiento, no den esos datos, no a cualquier persona. Porque el nombre completo y la fecha de nacimiento a nivel energético es un número de identificación. Y con eso, una persona que sepa de magia blanca o de magia negra pueden hacer un daño que ustedes ni se imaginan. Entonces esos datos por favor no los den. Volviendo al tema, este personaje le preguntó esos datos a mi amigo. Él se los dio, empezaron un tratamiento. Hay un tratamiento dentro del ocultismo muy famoso, ocultismo latinoamericano, que es el ritual del huevo. ¿En qué consiste? Colocan digamos que tiene ahí unas variantes. Yo he escuchado rituales del huevo donde colocan personas en una tina con agua, hacen que la persona se pare en la tina, cogen un huevo, le rocian el huevo por todo el cuerpo y después botan el huevo. O abren el huevo o desechan el huevo en X o Y sustancia. Ah, bueno, le pasan el huevo sin antes de romper. Esa Es una variante. Sí, no, digamos que la constante es que rocian el huevo sin reventarlo. Es decir, cogen un huevo crudo, completo, ¿sí? Que no esté ni cuarteado ni rajado, normal, un huevo normal, y empiezan a pasárselo a la persona por todo el cuerpo. Eso tiene diferentes variantes. De alguna forma la energía negativa. Exactamente, entonces yo he escuchado unas variantes que cogen y mientras están pasando el huevo por el cuerpo están haciendo unas oraciones. Hay otras variantes que colocan a la persona en una tina con agua, como ya les comentaba. Hay otras variantes que cogen y llenan de hierbas alrededor de la persona y empiezan a pasar el huevo. Pero la constante con el huevo se mantiene. Entonces a Andrés le hicieron esto, le rociaron el huevo. Ahorita tú nos das la opinión del huevo. Ya les comento qué sucedió después de todo esto. Entonces empiezan a rociarle el huevo a Andrés, colocan en una sustancia, no recuerdo bien si era vinagre o era aceite, era una sustancia de estas. Le empiezan a hacer una oración a este huevo. Andrés me decía que el huevo empezó a cambiar de color y la sustancia empezó a cambiar de color también. O sea, es decir, estaba transparente la sustancia, empezó a tornarse más oscura, como un líquido turbio. Y el huevo también empezó a cambiar de color, como un color más cobrizo, como si se estuviera oxidando. La cáscara del huevo. La cáscara del huevo, sí. Ok. Y estas oraciones que iban acompañando pues a todo el proceso eran como enfocadas a qué. Él me decía que eran inteligibles. Que sí, que era como si estuvieran en otro idioma. ¿Como más murmullos? Sí. Y susurros. Entonces ella susurraban y empezó. Como los chamanes. Sí, así. Entonces empezó a cambiar, botaron esto. Cuando botaron el huevo y la sustancia, Andrés empieza a tener náuseas. Entonces él me dice que eran unas náuseas incontrolables, ganas de vomitar, y que en un momento él estaba tranquilo, le pasaron las náuseas, y después se le vino un deseo incontrolable de vomitar, que le empezaron a dar arcadas, y él sintió un bulto que se le empezó a subir por toda la tráquea. Era una vaina impresionante. Él no pudo llegar a un punto que no pudo respirar. Entonces él empezó a toser con todas sus fuerzas. El brujo lo ayudó y le empezó a salir un bulto de la garganta. Cuando él escupe en el bulto que le estaba saliendo, le facilitaron un balde. Él ve una masa, hagan de cuenta, como una bola más grande que un huevo, una naranja pequeña. Saca esa masa de la boca, la masa cae en el balde y se rompe esa masa. ¿Y era de qué color? Rosada. Los restos de la masa se empiezan a mover. Se empiezan a desintegrar y se revela dentro de los restos de esa masa una serpiente. Esa serpiente Andrés la vomitó y es la serpiente que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Wow. O sea, lo que yo entiendo es el huevo es un elemento magnético de energía. Lo que hace el huevo es como una especie de radar, ¿sí? Él empieza a cambiar su forma, a cambiar su color, a cambiar sus composiciones de acuerdo a la energía que expele el que está en este caso rezado, por ejemplo, o trabajado, como se le dice acá.
el huevo empieza a cambiar su composición y con la ayuda de los otros líquidos como aceite o vinagre, da una alerta del cambio que tiene energéticamente esa persona. Lo que me sorprende es cómo de él salió una serpiente. Sí. Esto es realmente como inverosímil, pero como vemos en las imágenes, es real. Hay varios trabajos de brujería que yo he documentado y que dicen que la persona cuando saca y vomita lo que hay dentro de ellas, que supuestamente es el mal encarnado, personificado en un animal, salen sapos, salen renacuajos, he escuchado casos que salen roedores, en este caso pues salió una serpiente. Digamos que eso puede llegar a tener su explicación científica, pero es una explicación muy rebuscada. No, es que la ciencia no puede realmente explicar esto porque no está al nivel de este tipo de eventos. No, de hecho, pues una lombriz de pronto puede confundirse con un parásito o algo así, pero pues como lo dice el cuervo, roedores, weón, ¿de dónde? Sí, eso no cabe en la, serpientes, sapos, en la concepción. Pero bueno, los sapos, digamos que lo explican es por huevos de pronto que haya consumido la persona y por obviamente por el entorno digestivo del cuerpo humano, digamos que se puede desarrollar este tipo de animales. Lo impresionante es si es una persona de ciudad que no tiene acceso a este tipo de huevos de sapo, por ejemplo, o una contaminación cruzada. Es muy difícil, primero, que los ingiera, y segundo, que se le desarrollen en un ambiente tan hostil como es el estómago humano, Eso sí. con los ácidos que tiene. O sea, sí, digamos que tiene una explicación científica, entre comillas, pero la ciencia no está al nivel. Eso creo yo todavía. Sí, creo que eso ya escapa a todo lo entendible. Sí, Bueno, pero entonces, ¿qué pasó después de este evento? Ya listo. El brujo hizo el rezo, hizo el ritual con el huevo, él expulsó esta serpiente. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, en ese momento todos pensábamos que ya había terminado la historia, ¿sí? No fue así, esto hasta ahora era solo el comienzo. El brujo sí decía que el trabajo de magia negra que le habían hecho era muy peligroso y muy potente. Digamos que la ruina y el estancamiento que tenía Andrés solamente era el primer paso, porque lo que buscaba a largo plazo era la muerte de la persona que estaban afectando, que era Andrés. Entonces él decía, hasta ahora empezamos, esta es solamente la cuota inicial, le decía al brujo. Acá toca hacer un ritual más potente. Dame unos días, porque yo me necesito contactar con mis maestros. No sabemos qué, a día de hoy, no sabemos él a qué se haya referido con maestros. Si eran entidades, si eran realmente otros taitas, chamanes, guías espirituales, no lo sabemos. Mis maestros. Y pasaron más o menos unos 10 días, el brujo contacta a Andrés y le dice, Andrés, necesito verte urgente porque sé dónde está el entierro con el cual te trabajaron. Ok, entonces empezamos con que es un entierro. Sí. El brujo lo llama y le dice que hay un trabajo de magia negra y lo tenían enterrado en uno de los cementerios de aquí de Bogotá. Oscar, ya que tú lo mencionas, Andrés alcanzó a experimentar síntomas de pronto ya de enfermedad, porque como bien lo decías, si este ritual buscaba la muerte del paciente, de pronto él alcanzó a experimentar ya algún quebranto de salud muy Inicialmente sí considerable. eran síntomas parecidos a la anemia. Entonces eran ganas de dormir mucho, pocos deseos de trabajar, de hacer, digamos, actividades cotidianas, de convivir con otras personas, compartir, cero, energías súper bajitas. Perdón, es que ahorita la audiencia no se vaya a llevar una idea de que porque no quiere ir a trabajar, perdón, le estoy metiendo humor a esto, o se sientan desanimados, es que ya me están trabajando. Algo que siempre hemos hablado acá detrás de cámaras es que siempre cuando sucede alguna etapa negativa o que nos estemos en una mala racha, tengamos como la oportunidad de atribuírselo a algo paranormal. Sí, es verdad, Víctor, discúlpame, no lo aclaré. Sí, en algún punto yo creo que todos en nuestras vidas llegamos a sentir ese desánimo, como ese desgano, de pronto falta de motivación para ir a trabajar o de hacer otro tipo de actividades. Pero es que en el caso de Andrés era extremo.
O sea, ya verdaderamente uno le veía que no era falta de voluntad, sino era realmente falta de energía. Era como si él no hubiera comido en una semana y de un momento a otro le pidieran que fuera a hacer sus actividades cotidianas. Era de ese nivel. Ok, pero entonces mi pregunta va a ¿cómo llegaron al punto? ¿Dónde se citaron? Listo. Entonces Andrés me comenta que efectivamente el brujo le dijo, Andrés, encontré el trabajo de magia negra. Lo tienen enterrado en uno de los cementerios de Bogotá. Yo que le digo a Andrés, por favor ten mucho cuidado porque esto, o sea, si bien se puede presentar los fenómenos y el caso o lo que está experimentando es real, en estos temas de brujos, de chamanes, de curanderos, hay demasiados estafadores. Puede tratarse de un estafador. Y yo lo que no quiero pues es que te roben, que te estafen. Entonces llévame a mí. Yo digamos que tengo cierta experiencia en estos temas. Sé más o menos diferenciar quién es brujo, quién no. Y digamos, sé leer el lugar. Sé, digamos, recopilar cierta información que nos puede indicar que efectivamente si haya un entierro real, verdadero o sea un fraude. Entonces nos citamos con este personaje. Andrés iba con otro amigo y con un servidor íbamos 2 personas. El brujo iba con un asistente. Entonces íbamos en total 5 personas para ese cementerio de Bogotá a sacar el entierro. Básicamente era un paseo. No con el jolgorio que un paseo normal trae. Ese sí estaba un poco más pesado de cosas que no son tan agradables. Ok, pero entonces, listo, llegaron al cementerio. Entonces nos fuimos los 5, llegamos al cementerio, nos bajamos del carro, nos parqueamos en estos cementerios en Bogotá, son bastante vigilados. Entonces lo primero que nos tocó tener fue precaución de los vigilantes. Aclaro, no fuimos en pro o con la intención de profanar ninguna tumba. Eso era simplemente hacer un trabajo de investigación por mi lado y de Andrés pues de quitarse todas estas penurias y este sufrimiento que estaba padeciendo. Entonces el brujo cuidadosamente parqueó el carro en un lado donde no estuviera muy vigilado. Nos puso atrás, es decir, que nos apartó de Andrés. Nos dijo, ustedes no pueden pasar. Necesito hablar con Andrés solamente los 2. Yo me hice estratégicamente hacia un lado del brujo con la intención de poder leer los labios. El tipo hablaba muy despacio y movía la boca muy sutilmente, porque él de pronto sabía qué era lo que estaba pasando. No, digamos que a duras penas lo que logré detectar fue que le preguntó a Andrés el nombre, lo que yo les decía, fecha de nacimiento y la posible pareja que le estuviera haciendo este trabajo de magia negra. Dijo unas oraciones, entonces se fue para un lado. Me acuerdo mucho que él sacó una cruz extraña, parecía una cruz egipcia, pero no era una cruz egipcia. Agarró la cruz con la mano derecha, empezó a hacer unas oraciones, cerró los ojos, empezó a hacer las oraciones y a mover la cruz de esta forma. Hizo esto, cuando en un momento quedó así, abrió los ojos y dijo, ya sé dónde está el trabajo. El trabajo está más o menos a 3 metros al sur de unas rejas negras que son el límite del cementerio con otro terreno. Entonces nos fuimos hacia ese lugar, yo me fui efectivamente detrás del brujo, porque en ese momento para mí era un estafador. Sí, perdónenme ustedes ahí la categoría en la que yo lo tenía. Pero creo que es normal, o sea, en esa situación y por nuestro contexto creo que uno siempre empieza pensando lo peor. Sí, para mí el tipo no bajaba de un estafador, de un ladrón. Entonces yo perseguí a este tipo, me fui detrás a ver qué era lo que estaba haciendo, pero el tipo era como si usara una clase de radiestesia extraña, porque normalmente nosotros como usamos la radiestesia acá, es con las varillas de radiestesia y el péndulo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que una cruz agarrada con el puño es una herramienta o símbolo de dominio frente a unas energías del bajo astral. Entonces, eso quiere decir que él podría haber usado esa cruz como, bien lo dijiste, como radiestesia o como guía o como un imán para saber o tener una visión remota de dónde estaba ese trabajo.
Es correcto. ¿Esta cruz era de pronto de algún material metálico como el cobre, digamos como son las varillas? Era como cobre porque la cruz, perdón, alcanzaba a ser dorada. Sí, tenía cierto matiz como cobrizo. Ok. Yo creo que sí era como de cobre. Entonces él agarró la cruz, primero llegó a una tumba, como que le hizo así, dijo, no, acá no está, vámonos a otra. Llegamos a una tumba y en esa tumba sí era el tipo, dijo, es en esta tumba, esta es. O sea, a la segunda le atinó. A la segunda le atinó. Entonces a la segunda tumba le atinó. Yo le dije, espere un segundito que quiero comprobar algo. Yo le dije, si usted va a hacer profanación de tumbas, usted lo puede meter a la cárcel. Yo necesito verificar que no sea de pronto de una persona influyente o algo. Puras mentiras. Que era lo que yo estaba mirando en ese momento. Que la tierra alrededor de la tumba estuviera uniforme y, digamos, no tuviera ningún contraste con el resto de la tierra. Y efectivamente así era. La tierra era uniforme, tenía la misma antigüedad, o sea, no se notaba que hubiera sido intervenida recientemente, o por lo menos en meses anteriores. Sí, recordemos que cada vez la capa va tomando más superficialidad y en ese entonces el entorno se ve como alterado, bien sea por un cuchillo, cualquier... Es correcto, porque la tierra se compacta. Digamos que al sol y la lluvia la tierra se va compactando y va teniendo cierta uniformidad. O sea que acá ya empezaste a creer que posiblemente no era una estafa. Esa es correcto, es correcto. Sí. Sí, acá yo dije, no, esto ya no es tan imaginario como yo lo estaba considerando. Entonces, ¿yo qué hice? Yo digamos que en ese momento sí tuve un pálpito, sí tuve como cierta corazonada de que sí era un brujo y no era un charlatán. Se me encendieron todas las alarmas. El primer paso, hice un cerramiento áurico. Entonces me cerré. Cuando nosotros hacemos investigación paranormal, uno de los procedimientos que tenemos es cerrarnos energética y áuricamente, cerrar el aura. Con eso uno evita que si hay entidades que son invasoras, demonios, habitantes del bajo astral, como ustedes le quieran decir, entren en la aura y lo afecten a uno. Entonces yo hice eso y de paso eso uno lo inmuniza también y como que lo invisibiliza en cuanto a estos ámbitos. Sí, en otro plano podríamos decir. Sí, entonces digamos a ojos de brujos, de satanistas, de otras fuerzas. Exactamente. Ya uno pasa desapercibido. Energía negativa. Sí, y yo pues hice como que no sabía nada de ese tipo de temas. Entonces el brujo seleccionó la tumba, miró la tumba y me acuerdo mucho que dijo, está hacia esa esquina, más o menos son unos 40 centímetros debajo de la tapia, de la losa de la tumba. Del mármol. Empezamos a sacar tierra con un palo y acá ustedes van a estar viendo unas imágenes donde nosotros estamos sacando la tierra y estamos esculcando la tumba. Efectivamente, se encontró, cuando nosotros empezamos a sacar la tierra, se empezó a sentir algo duro. Con Andrés y mi persona nos turnábamos para ir sacando tierra e ir como indagando el sitio donde efectivamente estaba este objeto enterrado. Ya se empezó a sentir duro, o sea, nosotros empezamos con el palo a sacar tierra y hubo un punto donde ya el palo no atravesaba, si estábamos tocando algo duro con el palo. Entonces el brujo dijo, esperen, yo hago algo, ese no se va a dejar sacar, déjenme hacer algo. Impuso la mano, susurró unas oraciones, no son oraciones cristianas, susurró las oraciones, dijo, ya. Andrés estiró la mano y efectivamente él se envolvió la mano en una bolsa de plástico. Cogió el objeto, lo sacó y ustedes van a ver a continuación un video que muestra cómo fue el momento cuando él saca el objeto, lo desbarata y empieza a ver qué es lo que trae ese objeto. Bueno, pero no nos adelantemos. ¿Qué sacó exactamente él de ese lugar? Sí, Cris, esa es una excelente pregunta. Vamos a tomarnos unos instantes antes de mostrar el video, porque lo que Cristian tiene sí es un muy buen punto, y es ver qué era el objeto. Entonces sí, efectivamente, él estira la mano, saca algo de debajo de la tumba, ustedes ya están viendo las fotografías
en el momento cuando se está extrayendo ese objeto de la tumba, y lo que él saca es una bola ovalada, es un óvalo negro. ¿Pero qué es? Es mucha cinta, son varias cosas, porque cuando nosotros la tocamos se sentía algo duro dentro de la cinta. Era mucha cinta de esparadrapo envuelta, de esa cinta que usan para las heridas, para pegar gasas y eso. Era esa cinta, era mucha cinta esa envuelta, pero era hartísimo. Entonces en el momento cuando Andrés empieza a desbaratar la cinta, le toma bastante tiempo y pues encontrar todos los objetos que están dentro de este envoltorio. Uno de esos, dos, que en ese momento nosotros estábamos en un estrés grande, estamos pasando por bastante presión, porque lo que nosotros estábamos haciendo ahí era ilegal, prácticamente era saquear tumbas, ¿sí? Uno de esos, dos, habían muchos guardias alrededor del cementerio pues haciendo vigilancia, entonces nos llegaban a coger haciendo eso y era mínimo 5 años de cárcel, según la legislación colombiana. Menos mal estaban como a uno de los límites del cementerio, ¿no? Sí. No era tan visible. Y aún así sí nos alcanzaron a gritar varias veces guardas, ¿qué están haciendo? No, estamos acá lavando la tumba. Ahora sí, van a ver el video donde se está desbaratando el entierro. ¿Qué locura era esos? ¿Qué? ¿Como la lona o qué es? Está pegado. Y eso ya lleva hartísimo tiempo ahí. Sí. Uy. Está bastante pegado. Pegado. Creo que la humedad de ahí también es cruel. Está el fin de esto. Y eso no es cuestión de meses. Pues yo no sé. Yo no sé mucho de jardinería, pero se ve que tiene mucho tiempo. ¿Qué es eso? ¿Una tela? Tela, sí. Es como nota de que quede encima de la bolsa. ¿Cómo se llama esa cinta que no le colocan Parece que cuando...? ya. Bajito como que no sé qué. Saca, no llega a ningún lado. ¿Se lo colocan cuando no sé qué? Cuando uno, para cubrir las heridas y eso, que le ponen a la gasa. No, así es un ladito. Sí, eso dije yo como gasa. Cuidado ahí. Está muy cortica la bolsita. No sé. Haber traído algo más propicio. Mira, es que está bien chiquita. Pésame el agua. También hay que quitar esta. ¿Qué es eso? Un papel. Pero Aquí eso tiene son una cosas- argolla, este es un papel, este es como un trabajo. ¿Abre el papel? Sí. Pero esas argollas, ¿las habías visto antes? Son dos, eso es para separación. ¿Sí? Tiene cabello también. Pelo. Esto muchas veces afecta es que haya dolor de cabeza, cosas de la cabeza, desespero, que no puedan dormir. La argolla no es que la conozca, sino es un simbolismo, ¿no? Sí, es un símbolo. Hojas de tabaco, lo que usted había dicho. Pelo y una moneda. Pero están bien oxidadas. Sí, tiene bastante humedad, monedas Ah, bueno, el papel. para los cierres económicos. ¿Qué es lo que dice acá? Un pergamino no es como algo más frágil, ¿verdad? Es papel. Bueno, sería bueno que nos describieras qué tipo de objetos tenía esta bola o este rollo de cinta. Bueno, yo creo que por primera vez en YouTube, realmente no he visto ningún canal que haya hecho esto. Los canales de misterio se dedican simplemente pues a hablar de brujería, las experiencias, hasta ahí llegan, ¿sí? Pero hoy vamos a ir un paso más allá, hoy vamos a subir la apuesta.
Yo les voy a contar qué se encontró en este trabajo de brujería, pero aprovechando la ocasión, tenemos el plus de que tenemos un experto en ocultismo. Entonces, yo les voy a ir describiendo. Primero les voy a hacer una lista de qué fue lo que se encontró y Cristian nos va a ayudar a saber para qué sirven y cuál es el objetivo de estos objetos. ¿Listo? Bueno, entonces Andrés efectivamente desbarató esto, era mucha cinta envuelta, alargó la cinta y en el envoltorio, en el trabajo, él se encontró. Entonces vamos a ver con los elementos que venían en el trabajo de magia negra. Venían unos alfileres. Junto con los alfileres venían unas puntillas. Venían unas ceras, no sé si ustedes de pronto han visto unas parafinas, como unas velas, que vienen en forma de hombre y de mujer. Sí. Venía una parafina de estas envuelta. Venían unas monedas, ya estaban corroídas, estaban oxidadas. Venían unas argollas. Venía un candado, venía una calavera como en metal, al parecer era como de cobre, una calavera pequeña, venía pelo humano, venía un tabaco a medio fumar, se notaba que el tabaco lo habían fumado hasta cierto punto pero no lo terminaron, entonces dejaron un pedazo de ese tabaco a medio fumar, y lo más aterrador, una nota que escribía que era lo que querían que Andrés sufriera, o padeciera a partir de ese trabajo de brujería. Yo le pasé a Cristian, le facilité las evidencias, son evidencias que vamos a empezar a ver acá en fotografías, después de que se hizo la investigación. Pero bueno, Cris, empecemos. De pronto no sé si se me pase algún elemento de los que nombré, o si están todos los elementos. Pero entonces empecemos. Bueno, los alfileres y las puntillas, ¿qué significan? Bueno, como hemos visto en capítulos anteriores, los alfileres pueden significar dos cosas. Uno es, se utilizan como antenas para atraer energías, para atraer esas energías que expele o esas energías producidas por la intención de hacer daño o hacer bien a una persona. Sobre todo lo vimos en el capítulo de los rituales del vudú, que no se utilizan solamente para hacer daño, como el imaginario dicta, que es, yo le entierro el alfiler en cierta parte del cuerpo de la representación de un muñeco y ese cuerpo se afecta, sino también sirven como antenas para que se transmita esa intención de daño. Antenas receptoras de energía. Exactamente, pero que provienen de la intención ya sea o del chamán o del brujo y de la persona que quiere hacer daño, o sea, del cliente de dicho brujo. Tenemos que recordar que no es gratis y no estoy hablando, y repito, no estoy hablando solamente de dinero, no es gratis a nivel energético. Todo eso se paga, todo eso tiene unas consecuencias. Así que cuando vayan a querer hacer este tipo de consultas, por favor tengan mucho cuidado. Clavos y alfileres. Sí. Clavos dañinos. Los clavos penetran, los clavos hacen daño. Los alfileres son antenas energéticas. Combinadas estas dos cosas, pues obviamente ya sabemos a lo que se refiere. Y es el daño específico físico para la persona. También Camilo me dio una lista de cosas alternas que se encontraron aparte de esto. Por ejemplo, las argollas oxidadas. ¿Qué simbolizan las argollas en la comunidad? Unión, amor, compromiso, sobre todo en casamientos. Pero ¿qué pasa cuando esas argollas se oxidan? Se daña inmediatamente o directamente la relación que tienen entre ellos. Eso es el simbolismo. Una argolla oxidada es una ruptura o un deterioro de dicha relación que puede tener en ese momento con la pareja que tenía, que nos contabas anteriormente, que podía tener esos poderes extrasensoriales sin siquiera saberlo. Tenemos también las monedas oxidadas. Esto es muy lógico creer que eso es el deterioro económico,
por eso no conseguía trabajo. La ruina, sí. La ruina, no conseguía trabajo, cada vez que se presentaba lo rechazaban. Esto significa que él, aparte del deterioro físico de su salud, va a tener un deterioro económico que no va a permitir que proceda a un nivel de vida medianamente aceptable. También tenemos una calavera de cobre. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el cobre es un material conductor, es un material conductor de energía. Por eso se utiliza mucho, si no estoy mal, ¿verdad, Camilo, en radiestesia? Sí, sí es así. Es el principal material metálico que se utiliza en este tipo de trabajos o de estudios. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ese cobre se convierte en una calavera? Todo indica que todas esas energías potenciadas que puede absorber el cobre lo simbolizan directamente en quitarle la vida. Esto va en deterioro de su salud mental, salud física, salud económica y hasta las relaciones con sus seres queridos. Ustedes están acelerando el proceso de muerte. Están acelerando o están haciendo más fuerte ese proceso de quitarle la vida al paciente. Ok. ¿Ok? Tenemos también un tabaco a medio fumar, que lo dijiste. Esto en las culturas indígenas, el tabaco a medio fumar es la palabra a medio decir. Es un ritual inconcluso. Pero ese ritual inconcluso no quiere decir que sea incompleto. Quiere decir que no se terminó ese ritual y posiblemente tenga energías negativas que queden en vilo. Queda en un... ¿Cómo decirlo? En un limbo que permanece constante. Ese limbo hace que esas energías malignas se retroalimenten y vuelvan a empezar, vuelvan a terminar, vuelvan a empezar, y la palabra nunca se dictamine, se termine. ¿Sí? Tenemos los cabellos y restos orgánicos. Esto vincula directamente, como lo hablamos en el capítulo del vudú, a la persona con su ADN, es decir, más allá de la firma, como es el nombre y la fecha de nacimiento, el ADN directamente lo vincula energéticamente a estas acciones que podían provenir del brujo y del cliente. Para ligar el trabajo. Directamente. Ok. Acordémonos que pueden ser cabellos, uñas, fluidos en telas, saliva, material como semen, menstruación, todos estos elementos que salen directamente de la persona es una llave o una guía directa hacia este tipo de trabajos. Los senos de la muñeca me pareció muy, muy curioso este tema, sí, porque es directamente con la sexualidad. Cuando estaba relatando los elementos, a mí se me había olvidado mencionar, y es uno de los muy importantes. Habían unos senos como de plástico, que eran como de una muñeca, haz de cuenta, una Barbie o algo así. Sí. Estaban cercenados, únicamente estaba esta parte envuelta en el trabajo. Ok, eso obviamente, pues el significado es romper la sexualidad, interrumpir el coito o que no llegue a darse. Entonces esto es otro plus para que pueda romper con su pareja sentimental del momento. Tenemos lo más importante históricamente hablando, y es la nota, la carta. Había una carta. Dice, el decreto final. En la traición del bajo culto, la palabra escrita tiene la fuerza del contrato. Y lo que decía esa nota era exactamente eso, una sentencia. Para todos ustedes, están viendo la carta. Digamos que afortunadamente la carta no tiene ninguna frase que nos pueda censurar YouTube, porque pues ustedes saben, el algoritmo a ratos y sobre todo con temas de eso se pone súper delicado, pero afortunadamente la carta no tiene nada comprometedor, entonces ustedes la pueden ver, la están viendo en el momento, la interpretan, ustedes la pueden interpretar como ustedes quieran. Nosotros, ¿qué interpretación leímos en la lectura que dice? Dice algo así como que los veré, creo que tú tienes la carta ahí Sí. La carta decía lo siguiente:
Los veré alejados, trabajaré en su mente y le haré obsesionarse por mente. Y Andrés le cogerá pereza y odio. No sé qué más decir. Obviamente es un decálogo, Declaración. una declaración para que rompa con su actual pareja. O con la que estuviera de turno. O con la que estuviera de turno, sí. Pero hay una cosa que es mucho más pesada que esta carta. Bueno, históricamente hablando, esto se viene dando desde los antiguos romanos, antiguos griegos. Ellos hacían este tipo de cartas y las enterraban para, debajo sobre todo de sus monumentos a sus dioses, para hacer exactamente este tipo de trabajos. Esto no es nuevo, esto ya viene muchísimo tiempo atrás. Pero hay una cuestión mucho más importante aún, y es en el sitio donde estaba enterrado este trabajo. Tierra de cementerio, campo santo, entre comillas santo. La tierra de cementerio es muy importante porque es el último reposo de los cuerpos, pero es donde ya la energía está muerta. Y esta energía muerta puede absorber más energía. Y obviamente la energía que va a absorber es negativa. Por eso este tipo de trabajos es tan peligroso, como lo decía Camilo al principio, porque no solamente tiene la intención, sino tiene el contexto energético para poder acelerar estos procesos y llevar a cabo este trabajo. Interesante. Bueno, Oscar, pero una vez sacados estos elementos, ¿qué hicieron después? Bueno, entonces una vez se sacaron los elementos, yo sí insistí mucho en que les todo lo documentáramos. Entonces desde el momento, desafortunadamente no se pudo sacar un mejor video en el momento que se sacó el amarre, digámoslo, ¿sí? El trabajo de la tumba, porque como les comentaba, había mucho guardia alrededor en ese instante. Entonces tocó hacer la cosa como muy flash. Sacamos los elementos, toda la cosa, todo lo agrupamos en un solo lugar. Me acuerdo mucho que el brujo llenó eso de alcohol, luego le puso agua, le impuso manos, hizo unas oraciones y dijo: esto lo tiene que hacer el propio Andrés. No lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer usted, no lo puede hacer nadie. Solamente Andrés, porque tiene la energía de Andrés. Lo van a llevar por favor a un sitio donde hayan corrientes de viento moviéndose. Van a quemar los elementos con alcohol. Después van a hacer como un amasijo. Van a meter eso en una bolsa y lo van a tirar en un río donde el agua esté corriendo. Entonces, como ustedes ven en pantalla, efectivamente se cogieron todos los elementos y se les prendió fuego. Entonces ahí lo que ustedes están viendo quemándose, de pronto a ir viendo es como la parafina también de la figura que estaba ahí, el par de senos, todos los elementos digamos que eran como inflamables. O sea, ahí ustedes ven cómo prenden fuego y cómo después de todo esto quedan las cenizas. Entonces se cogió todo esto y se arrojó a un río donde estaba el agua corriendo. Eso se hizo mucho después. El mismo día de cuando descubrimos ese entierro y lo sacamos. Ah, el sector se prestó pues para... No tanto el sector, digamos que sí nos tocó como hacer una pequeña travesía, nos tocó trasladarnos a un sitio donde efectivamente pues tuviera estas condiciones. ¿Sí? Que en Bogotá realmente es difícil. Sí, acá en Bogotá es difícil. Acá en Bogotá nosotros contamos con pocas fuentes hídricas y una de las fuentes hídricas, digamos que desafortunadamente no cumple con esas condiciones, es el río Bogotá, que a día de hoy es uno de los ríos más contaminados de la región. Entonces no se podía ir. Claro. Bueno, una cosa curiosa es el fuego, porque el fuego purifica, pero muchas veces no limpia. O sea, si el vínculo emocional sigue, puede que se restituya por resonancia, es decir, que pueda volver a ese trabajo a funcionar. Sin embargo, lo del agua corriente es muy bien sabido, en los videos anteriores lo hablamos, cuando hablamos del palo mayombe, que cuando el cuerpo deja su existencia, el alma sale y automáticamente busca fuentes hídricas según la creencia. Entonces, ¿para qué esas fuentes hídricas? Para purificar. Y eso es lo que se está tratando de hacer con este tipo de elementos.
después del fuego que purifica, ya para sanar todos estos elementos y quitarles su energía, qué mejor que un río o que un agua corriente. Sí, sí, así es. Entonces nosotros digamos que sí nos tocó como ir al extra, correr la milla extra para conseguir una fuente hídrica decente para que cumpliera, digamos, unas condiciones que el agua estuviera medianamente limpia, corriendo, todo ese tipo de cosas para poder deshacernos de ese trabajo. Ok, bueno, listo. Ya se deshicieron del trabajo, ya no están esos elementos. ¿Cómo le cambió la vida a Andrés? Eso no fue tan de la noche a la mañana. Eso fue gradual. Porque Andrés, después de que se deshizo de ese trabajo, él todavía seguía teniendo estos avistamientos de estas entidades que se le aparecían de noche. Seguía teniendo pesadillas. Él tomó la decisión de quedarse solo por un tiempo. Con la pareja en la que está definitivamente no pudieron arreglar las cosas y decidieron separarse. Que sí, a mí me parece que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y él siguió con su vida. Lentamente, él se fue como recuperando de esto. Finalmente consiguió un trabajo. Se fue a otro país y... Pero antes de esto, con el brujo él siguió teniendo contacto, de pronto más limpiezas o más tratamientos posteriores a esto. Bueno, esa es otra de las cosas por las cuales yo sigo que el tipo sí posiblemente era un brujo. ¿Por qué? Yo he tenido la ocasión de investigar este tipo de personas que hacen estos trabajos y un elemento que ellos tienen en común es como el enganche. ¿A qué me refiero con el enganche? Tú vas a una consulta, le dices a la persona que te hace la consulta, no, lo que pasa es que yo tengo un problema en este aspecto de mi vida, ¿sí? No consigo trabajo, tengo la parte económica bloqueada, tengo la parte sentimental bloqueada, ¿sí? No, por más que yo me esfuerzo y pongo mi empeño, no consigo pareja. ¿Qué hago? Entonces la persona te dice, trae tales elementos, posiblemente sea, no sé, algún daño en tu aura, tengas la psique contaminada, no sé, alguna excusa te darán, y entonces tú llevas los elementos, hacen limpieza, y ¿qué te empiezan a decir? Pero falta hacer tal cosa. Falta hacer tal cosa, vuelva. Es que le quedó un residuo. Por favor, traiga esos elementos, siga viniendo. O dicen, pero tú también estás afectado en esto y esto y esto. Sí, ya te limpiamos tal parte, pero mira, yo veo afectaciones en estos aspectos o sectores de tu vida. Hagamos tratamiento, entonces te mantienen como en una rutina constante de pago y de hágame el tratamiento, pero no alcanza, entonces vuelva y venga, y vuelva y págueme, y venga y lo sigo tratando, y así continúan en un tiempo indefinido. ¿Qué pasaba con ese brujo? Sacaron el trabajo de magia negra y hasta el sol de hoy no lo volvieron a ver. Andrés me contaba que después intentó contactarlo y el tipo ya desaparecido. Y me imagino que el tipo le mencionó lo que tú estabas comentando, que de pronto iba a ser gradual, que no iba a ser de la noche a la mañana, que esto iba a desaparecer. Sí, efectivamente así fue. Y así se cumplió. Así es. Ok, y una pregunta ya más personal, después de ver todo esto, ¿qué te dejó esta experiencia? Yo tenía a la magia y específicamente a la magia negra como algo netamente histórico, literario. Digamos que yo no le daba un tinte como tan real, ¿sí? Fantasioso, sí. O de pronto le asignaba como una explicación más científica. No digamos racional, porque la palabra racional está prostituida. Más científica, ¿sí? Más positivista. Pero ya después de ver de primera mano cómo sacan un trabajo de magia negra de una tumba en un cementerio, ya el chip a uno le cambia. Y de ver las manifestaciones paranormales, o sea, ya es una certeza de que la magia es real, sí existe, y ahí sí, como dice el dicho tan popular, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Y eso fue absolutamente como el sello que marcó la certeza en la creencia de este tipo de cosas. O sea que cambió tu visión positivista a una visión más mística. Sí, por decirlo así, sí. Muy bien. Bueno, amigos, ya vimos, ya vivimos, ya escuchamos el testimonio
de primera mano, un testigo presencial de este tipo de trabajos de brujería. Así que solamente queda decir... Cristian, antes de irnos, yo sí quiero, y tenía esta pregunta en la mente que me rondaba la cabeza. Tú ya has visto las evidencias, has examinado los elementos, tienes conocimiento de vudú, santería, palo mayombe, religiones antiguas europeas, africanas y asiáticas. A tu modo de ver, ¿qué es ese trabajo con el conocimiento que tú tienes? Bueno, este trabajo tiene varios elementos de diferentes culturas. No puedo decir exactamente si hubo de por medio una deidad, pero sí puedo decir que el simbolismo está muy cargado. Y como hemos examinado en videos anteriores, el simbolismo es muy importante en cuanto es el transporte de la intención. Todo nace de la intención del ser humano. La energía, aunque muchas veces se dice que es natural, que es, por ejemplo, en el caso de la santería, la Che, también nace del ser humano. Esa energía, o como dicen muchos, los dioses somos nosotros mismos. Todo Dios está en el interior. Y lo que hagamos con esa energía es lo que va a prevalecer o lo que va a afectar a nuestro entorno. Nosotros hemos estudiado en muchas ocasiones, y fuera del tema de la brujería o el tema de las religiones, es que cómo nosotros podemos cambiar nuestra realidad, y muchas veces con técnicas psicológicas hasta 3 metros en inmediatez. Es decir, no solamente tiene una cuestión etérea, sino ya más física. Es decir, que tú crees que uno con la mente puede afectar la materia, o mejor aún, la realidad a 3 metros a la redonda de donde uno esté. Hay estudios que dicen que es cierto, ¿ok? Pero también tenemos herramientas en nuestro entorno. Tenemos este tipo de objetos que pueden transportar esta intención con ayuda no solamente de la intención del ser humano, sino ayuda de las energías circundantes, como lo son las energías naturales, o por qué no, energías de otros planos, que puedan atraer este tipo de poderes hacia objetos específicos, y estos objetos sirvan como baterías o como transmisores para generar un cambio en la realidad de una tercera persona, como en este caso tu amigo Andrés. Perfecto. Vale, Cris, gracias por la explicación. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por estar acá, por escuchar este testimonio de primera mano, y lo de siempre. Ya se la saben, suscríbanse, compartan este contenido, pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. Ya estamos como en los 534, totalmente agradecidos. Es un especial de Halloween que estaba pendiente desde tiempos inmemorables, desde que creamos el canal. Se nos dio la oportunidad, entonces está buenísimo para que lo compartan, y cosas buenas se vienen. Entonces, amigos, muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy, y hasta la próxima. Chao. Chao. chao, chao.